Entonces vamos a dibujar la perspectiva de este cubo, sabiendo que va a estar girado. Por ejemplo, vamos a ponerlo girado. Si lo giro este ángulo, vemos está aquí apoyado con una inclinación de 30 grados que me da el cartabón, ¿vale? Bueno, pues según eso ya puedo dibujar aquí, por ejemplo, la posición de... Como vemos, dependemos siempre del sistema diédrico. Necesito dibujar en diédrico las vistas de este objeto. Entonces marcáis con la escuadra y cartabón la posición del plano de cuadro, ¿vale? Cogéis también mediante una línea ortogonal la posición de el punto de vista y su proyección ortogonal sobre el cuadro, que será un pequeño segmento, ¿vale? Quiero decir la posición exacta de V y la posición exacta del punto principal. Todo esto visto desde arriba, ¿vale? En planta. Bueno, y ahora decíamos que íbamos a colocar, vamos a, por ejemplo, colocar la línea del cubo. Si la coloco aquí, pues a lo mejor se ve poco. Yo lo voy a colocar, por ejemplo, por aquí. Así. Si lo coloco aquí, vamos a hacer, por ejemplo, si lo coloco aquí, pues veré a lo mejor parte de esta cara. Voy a hacer entonces, lo voy a colocar en esta posición. Entonces, sabiendo que está situado la arista de la base en un ángulo de 60 grados respecto a aquí por la izquierda, voy a colocar aquí 60, voy a continuar la línea. Bueno, esto sería la línea por donde va. Yo tengo aquí problemas para el trazado, incluso tengo el trípode delante. Bueno, aquí serían los 120 grados, casi voy a colocar el ángulo de inclinación aquí a 120 grados, ¿vale? Bueno, y ahora por último coloco aquí la posición de la arista, y como sé que la arista viene por aquí, lo que no sé todavía es dónde colocar las demás aristas. Para eso necesito, pues por ejemplo, hacer aquí una línea ortogonal y representar, si el cubo lo voy a poner aquí, voy a colocar ahora la vista en alzado en la continuación de esta línea, ¿vale? De manera que aquí hago una línea perpendicular a la anterior, y si coloco aquí la figura para que me quepa dentro, voy a colocar por ejemplo aquí la línea de piedra. Recordad que siempre es conveniente trabajar con las vistas en diédrico, ¿no? Y en este tipo de ejercicios, que una figura está girada, pues todavía más. Entonces, como esto está girado el ángulo de, decíamos, 30 grados, entonces cogeremos, como aquí está roto y no puedo hacerlo coincidir con el vértice, además no es muy preciso, es mejor que coja un transportador de ángulos. Lo busco por aquí. Entonces cojo el transportador. Recordad que el transportador, simplemente lo único que tengo que marcar es aquí, esta posición que me trae esta línea, hacerla coincidir también aquí. Y ahora ya solo tengo que marcar aquí, sabiendo que este es el vértice, el origen de la medición de esa medida angular. Ahora ya sé que la inclinación del cubo va a ser aquí de 30 grados. Sé que esto es de 30 grados sexagesimales, ¿vale? O sea que esto es de 30. Bueno, entonces ya sé que en el alzado puedo poner aquí la línea de tierra marcando los dos segmentos para indicar que es diédrico. Aquí tengo ya la proyección vertical, ¿no? Que quiere decir que en realidad la figura aquí sí que ya la puedo colocar sin problema. Entonces ya si la coloco aquí, pues tengo que realmente el cubo tiene su posición aquí. Podría hacerlo calculando ahí las ortogonales, pero bueno, por una cuestión de rapidez ya lo vamos a dibujar así y vamos más rápidos, ¿vale? O sea que el cubo en el alzado, como vemos aquí, tiene esta posición. Puedo aprovechar el espacio y decir, bueno, pues coloco ya aquí también la posición de la anchura del cubo y lo voy a colocar aquí pegado al plano vertical, de manera que esta es la dirección de la cara del cubo y está alineada con esta recta. Bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer, sabiendo que esta línea es perpendicular a esta, proyectar cada uno de estos puntos. Proyecto el primero,
aquí en la intersección de estos dos tengo este vértice que lo proyecto también siguiendo la dirección ortogonal a esta, y proyecto por último esta de aquí. De esta manera ya tengo en planta y alzado, fijaros que hasta ahora es un ejercicio solo de sistema diédrico, tengo en planta y alzado ya las proyecciones de esta figura. En consecuencia, si ya tengo en planta y alzado la figura, vamos a intentar doblar bien por ahí, pues ya sé que el cubo tiene esta posición. Vale. O sea, fijaros que tiene esta posición. También podría ser planta y alzado de esta manera, ¿no? Invirtiendo aquí, cambiando la proyección de la planta por el alzado, y entonces esta arista se proyecta según esto, esta arista se proyecta según esta, y esta se proyecta según esta. Ya tengo entonces el cubo en planta y alzado. Vamos a remarcar un poco más las líneas para que queden más claras. Tenemos entonces esta arista que corresponde a esta, esta, podemos ya aprovechar y continuarla, y de esta manera tenemos la traza de esa recta. Ahora continuamos también esta línea y tendremos también la traza de esta recta, o sea que tenemos una traza, dos trazas, y esta última traza también seguimos la dirección y tenemos aquí esta traza, tenemos aquí esta, y tenemos aquí en la prolongación esta otra. Bueno, de esta manera ya sé que ese cubo de 30 grados tiene una inclinación de 30 grados, y para que quede más claro podríamos rápidamente oscurecer aquí la posición del cubo y decir, bueno, el cubo viene por aquí. Esta es la proyección en alzado, es todo esto. Mientras que la proyección en planta sería esto. Y esta otra cara que vendría por aquí. Vamos a ponerla con otra dirección el trazado, un poco para diferenciarla de la otra. Incluso podríamos darle un tono distinto, con lo cual todavía quedaría algo más claro. Pues por ejemplo decir aquí más oscuro. Bueno, tenemos entonces ya el cubo en planta y el cubo en alzado. Siempre las dos vistas en diédrico, insisto en esto porque es una cosa que continuamente no se me está presentando. Las dos vistas en diédrico deben ser correlativas, estar perfectamente alineadas, estar a la misma escala y tener todos sus puntos perfectamente colineales en verticales, ¿no? Eso quiere decir que realmente esta figura que tiene aquí la planta y aquí el alzado, pues si nos fijamos, el hecho de que, por ejemplo, este vértice tenga la proyección aquí y la tenga aquí arriba, necesariamente este punto tendrá su proyección sobre esta vertical, ¿no? O sea que deben quedar perfectamente alineados, ¿no? Bueno, tenemos ya las dos vistas. Vimos que tuvimos que hacer un alzado en la dirección esa para poder coger en verdadera forma el ángulo de 30 grados, ¿no? Igual que en planta, aquí pues también teníamos que este ángulo tenía cierta, creo que era 120, ¿no? O sea, el ángulo entre esta línea y esta 120, ¿vale? Bueno, ahora ya podemos pasar a la perspectiva cónica, ¿vale? Entonces tenemos la posición de V, la posición del plano de cuadro, y siguiendo también la misma dirección paralela a la posición del plano de cuadro, que es este, bueno, ya lo tenemos aquí. Marco la posición, por ejemplo, para la línea de tierra. A ver, voy a colocar aquí la línea de tierra y le voy a dar de altura. Como esto tiene esta altura, no quiero que se me confunda una de las aristas con el horizonte, entonces puedo darle, por ejemplo, o esta altura o esta, ¿no? Vamos a colocarlo en la posición exacta que tiene, está apoyado aquí. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que la altura, para que tampoco coincida con esta, vamos a ponerla aquí así pequeñita, ¿vale? Entonces, cogiendo esa pequeña altura, aquí pues podría ser, por ejemplo, esta. Le voy a dar esta altura del horizonte. Quiere decir que el punto de vista está exactamente a esa altura. O sea, este será la línea del horizonte, ¿vale? Bueno, entendemos que si doblamos por aquí el papel, esta es la posición del plano de cuadro que realmente estaría aquí.
no se pone aquí porque si lo giro y coloco aquí la perspectiva se me superpone toda la perspectiva con lo que tengo aquí. Por eso se separa y se gira, o sea, se traslada y se gira 90 grados, ¿no? Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer por V es las dos direcciones fundamentales de ese poliedro, de ese cubo, ¿no? Entonces, si hago esta dirección y esta, pues ya tengo aquí la posición exacta. Vamos a hacerlo en otro color para no confundirnos. La posición exacta de los puntos de fuga, ¿vale? Entonces tenemos aquí un punto de fuga y aquí otro punto de fuga. Recordad que me tenéis que poner siempre un punto como intersección de dos segmentos, o sea, una línea y otra línea, ¿no? Yo lo pongo así para que se vea más claro, pero en las láminas me lo debéis presentar así. Bueno, una vez que tengo este punto, pues lo subo mediante una línea vertical y lo proyecto siempre la fuga al horizonte. Entonces, una línea vertical, voy a marcarlo un poco con segmentos discontinuos y aquí me queda, ¿vale? Bueno, los segmentos discontinuos habría que trazarlos con más precisión, pero bueno. Entonces tengo ya un punto de fuga proyectado aquí y el otro punto de fuga también proyectado mediante una línea ortogonal a la línea del horizonte. Vale. Entonces otra vez proyecto aquí vertical al horizonte, segmento discontinuo. Bueno, tengo entonces F1 y F2 que llamaré. Y ahora, igual que subí los puntos de fuga, pues ahora lo que voy a hacer es subir las trazas. Siempre, como ya sabemos, las trazas las debemos subir a la línea de tierra. Entonces tengo aquí la primera traza, la segunda, la tercera y la cuarta. Estas las voy a poner en azul y corresponden a esta dirección. Y luego las otras dos las voy a poner, por ejemplo, en verde, ¿no? Entonces también hago líneas verticales y ahora le toca el turno a... Voy a poner solo algún segmento así para... Le toca el turno a la línea de tierra. Vertical, viene por aquí y llega hasta la línea de tierra. Lo mismo vertical y llega hasta la línea de tierra. Viene por aquí, línea de tierra y lo mismo. Perdón, estaba estas cuatro líneas, me falta esta de aquí. Viene por aquí. Bueno, pues estas cuatro líneas, que son estos cuatro segmentos que he colocado aquí, deben ir hacia esa fuga. Entonces ya los trazo, podemos hacerlo a lápiz, ya que al final aparecen unas cuantas líneas y nos quedaremos solo con la del cubo. Entonces tenemos primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea. Vale. Tenemos ya estas cuatro, que en realidad son estas cuatro de aquí. Y ahora haremos estas dos de aquí. Decíamos que íbamos a utilizar otro color, pues por ejemplo el verde. Entonces tenemos que viene por aquí la traza, vamos a nombrarla traza de A y traza de B. Este punto y este punto. Otra vez volvemos a hacer verticales y esas verticales van a parar, como son las trazas, a la línea de tierra. Marco por aquí la posición de esa dirección a partir de T sub B y corta aquí, como vemos, ¿no? Hago lo mismo con T sub A, vertical hasta intersección con línea de tierra. Entonces, levantando por aquí la vertical, corta aquí. Bueno, pues desde estos dos puntos sigue esta dirección, va hacia esta fuga, ¿no? Entonces ya podemos trazar ese par de líneas, ¿no?, que va hacia F2. Bueno, ya tenemos, sale de ese punto y va hacia F2. Bueno, si nos fijamos aquí por ejemplo hay esta línea que viene hasta aquí. Hay esta otra línea que viene por aquí, ¿no? Luego esta línea que viene por aquí y esta última, ¿no? Con lo cual aquí pues tenemos esas divisiones, ¿no? Vamos a ver estas dos que van hacia F2, ya las tenemos, y ahora vamos a nombrar estas. Tenemos la primera, es esta,
es esta de aquí. La segunda, lo digo, esto conviene nombrarlo para no equivocarse luego, segunda. La tercera corresponde a esta y la cuarta que corresponde a esta. Mientras que estas pues le llamamos A y B, pues bueno, tenemos B y A. Vale. Con lo cual ahí ya tenemos esa figura, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que si proyectamos esto hacia F1 desde 1, tendremos desde aquí hasta lo que corresponde al punto 2. Primer cuadrilátero corresponde a este, ¿no? Luego tenemos el comprendido entre el punto 2 y el punto 3, que corresponderá a este cuadrilátero. Y por último, entre el 3 y el 4 corresponderá a este. Vale. Con lo cual ya tenemos ahí toda la forma esta plana rectangular con sus 3 divisiones aquí arriba, ¿no? Bueno, pues ahora sabemos que todos estos puntos quedan en verticales. El único que se apoya sobre el plano del suelo, el plano geometral, es la que corresponde a 2. O sea que esta es la única arista que realmente es esta, su perspectiva ya. Y ahora cogeremos las 3 alturas que tenemos. Tenemos esta altura, esta y esta, ¿no? Si quiero puedo colocar aquí una vertical, por ejemplo. Puedo hacerlo de muchas formas. Y colocar entonces sobre esa vertical las 3 dimensiones. Vamos a colocar entonces esas 3 dimensiones, ¿vale? Entonces vamos a llamarlas, por ejemplo, esta S, la primera S, la segunda V y la tercera Z, por ejemplo. O sea, sería esta dimensión y esta, ¿no? Voy a colocar aquí las 3 y luego las colocamos en los puntos que corresponden, ¿vale? Entonces cojo con el compás, podría también medirlas. Pues por ejemplo con la regla, pero bueno, es más rápido con el compás y tiene menos posibilidades de equivocarse. Tenemos la primera, tenemos la segunda V y la tercera Z. Bueno, ahí está. Se nos quedó un poco pequeño el segmento, entonces lo prolongamos. Ahí tenemos ya las 3 dimensiones. Bueno, y una vez que tenemos las 3 dimensiones podemos empezar por la más pequeña, la S, y corresponde realmente al punto que viene por aquí. Como vemos es el más saliente, corresponde a este punto y corresponde a este, ¿no? Entonces, por aquí haremos líneas verticales. Entonces ya hacemos esta línea vertical. Podemos coger esta referencia y hacer ya aquí la línea vertical. Y aquí hacemos la otra vertical. Y ahora lo único que hay que hacer es, a partir de la traza de esta recta, hago aquí otra vertical, la traza de B, y cojo la medida real, que es esta. Vale. Entonces cojo la medida desde aquí hasta aquí y ya la coloco aquí. Eso quiere decir que al fugar hacia F2, pues esto me corta en este punto. Y como ya tengo que esta S es esta, lo único que tengo que hacer ahora es fugar, me puedo acercar, porque ahora ya no necesito aquí la planta, entonces me voy a restringir solo a este espacio. Entonces esto al fugar hacia F1, pues tenemos ya este otro punto del cubo. Con lo cual ya tenemos este punto, este y este. Ya tenemos 4 puntos. Ahora nos faltan estos dos y habremos terminado, ¿no? Entonces vamos a la siguiente dimensión. La siguiente dimensión es V, de aquí a aquí, es esta, ¿no? Entonces V realmente también pasa por aquí, entonces colocaremos aquí. Podemos hacer, igual que hicimos aquí, cogimos esa medida. También podríamos hacer aquí una paralela. O también cogerla con compás. Entonces tenemos que es esta. V realmente va a corresponder a el punto que pasa por aquí. Entonces haremos una vertical. Ahora nos alejamos para verlo mejor. Una vertical por el punto que corresponde a este, ¿no? La perspectiva es esta. Entonces cogemos la referencia de una línea horizontal para hacer aquí la vertical. Entonces tenemos esa vertical por este vértice y por este vértice otra línea vertical. Bueno, sabemos ahora que es en realidad lo que corresponde a V y deberemos poner aquí la dimensión. Entonces, si ya la hemos puesto aquí, como vemos, V era esto era V, esto era S,
y por último la dimensión mayor era lo que llamábamos Z, ¿no? Entonces ahora estamos con V, y V es la que corresponde aquí a esta altura y por tanto pasa por la esquina, y al colocarlo aquí fugamos hacia F2 y vemos que realmente corta aquí. Y si corta aquí, lo único que tenemos que hacer, ya no hace falta que pongamos la otra altura aquí y la proyectemos, sino que podemos fugar hacia F1. Al fugar hacia F1, pues tenemos que corta aquí. Entonces ya tenemos aquí un punto, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y aquí otro, y aquí otro. Ya tenemos 2, 4, 6. Como veis, aquí sale muy distorsionado, ¿no? Porque esto ya está mucho más cerca del observador que esta línea, ¿no? Y en todo caso siempre podemos revisar. Fijaros que la traza queda aquí, aquí colocamos V y fugamos, ¿no? Y entonces corta aquí a esta vertical. Ahora fugamos hacia allá, levantamos vertical y tenemos ya el punto, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos ya V, tenemos S, ya solo nos queda Z. Entonces voy a colocar Z a partir de, si quiero lo coloco a partir de esta traza en vez de proyectarlo desde aquí. Esta vez, para que quede más claro, voy a colocar Z a partir de esta traza. Y esta traza es la 3. Entonces levanto por 3 una línea vertical y coloco sobre esa línea vertical por 3 la medida de Z. Entonces la voy a coger con el compás, cojo Z, que es todo esto, es la anchura, la altura real de este punto, ¿no? Y ahora la coloco a partir de aquí. Bueno, pues ya sé que 3, lo que corresponde aquí al punto 3, pues va a venir desde aquí hasta F1. Y esa línea va a interceptar a los dos puntos, que quedarán necesariamente, vemos que es la siguiente a esta, o sea, quedarán sobre esto y sobre esto. Entonces levanto por ahí dos líneas verticales. Tengo aquí esta y tengo aquí detrás esta otra vertical. Y vemos que corta en este punto y corta aquí detrás en este. Bueno, ya tengo los 8 puntos o los 8 vértices del cubo, ya solo tengo que unirlos, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer para que quede más claro es marcar bien las aristas. Tenemos esta que va hacia F1, esta arista que va hacia F1, esta también que va hacia F1, y por último esta que va hacia F1, ¿no? Y ahora tenemos que el cubo, vamos a ver dónde está, está aquí, el cubo tiene esta posición, ¿no? Bueno, pues todo esto está en un mismo plano y por tanto esta línea y esta irán a la misma fuga y necesariamente debe quedar sobre esta vertical. ¿Qué quiere decir? Que si realmente esta línea fuga sobre esta vertical por estar en este plano, pues ya puedo unir este punto con este y sé que necesariamente esa línea debe cortar a la línea roja en el mismo punto que lo va a hacer esta, ¿vale? Tienen que ir al mismo punto. Entonces, como no es fácil ser preciso en esto porque están bastante cercanos, lo hago así sin calcar mucho, prolongo la línea roja y veo que corta aquí, ¿no? Si hago lo mismo con este otro, pues tiene que ir al mismo punto, ¿no? Entonces no es que esté muy preciso, pero bueno, ahí más o menos se puede ver que debería estar ligeramente más hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a corregirlo en este, que es donde se ve un poco mejor. Entonces esta línea que viene por estos dos puntos va hacia esta fuga, llamaremos F3, ¿no? Bueno, pues necesariamente esta, por ser paralela, también irá hacia F3. Vale. Bueno, entonces lo tenemos claro. Esta línea y esta, que es en realidad, como vemos aquí, está en esta posición, es esta y esta de aquí, paralelas, pero también estas dos son paralelas, entonces también esta y esta de atrás irá también a F3. Entonces ya las trazamos. Son las líneas de atrás y va hacia F3, y esta de aquí atrás pues también irá hacia F3. Desde este punto hasta este y ahora hacia F3. Bueno, entonces hemos hecho esta línea que viene por aquí, que es esta, y esta que viene por aquí, que es esta, ¿no?
Y ahora estas dos también son paralelas y deben fugarse también sobre F2. Entonces prolongamos sobre la vertical por F2. Prolongamos esta línea. Y si nos sale fuera, bueno, no va a salir, veo que queda aquí. Si por ejemplo queda aquí la fuga, pues también esta irá a la misma fuga. Vale. Ahí tenemos ya el cubo. Estas dos son paralelas, van a la misma fuga. Y aquí detrás también esta es paralela a esta anterior, irá a la misma fuga. Y esta también es paralela a la anterior y también va a la misma fuga. Vale. O sea que acabamos de hacer un cubo ya en esa posición oblicua bajo ese punto de vista. ¿Vale? Vamos a remarcar ahora bien las líneas que se ven delante para que quede más claro. Entonces tenemos esta arista anterior visible, luego tenemos esta otra y esta otra. Y ahora tenemos aquí esta que viene hacia aquí. Esta que viene hacia F2. Esta por aquí detrás también hacia F1. Y aquí vamos a llamar esto F3 y esto F4. Aquí la fuga F4. Bueno, pues aquí lo más importante es primero entender que esta es la perspectiva. Podríamos recortar esto, colocarlo aquí y ver que efectivamente desde este punto de vista el cubo lo ve de esta forma, ¿no? Lo siguiente, entender que realmente si la figura está colocada así, pues esta dirección, en realidad, ¿dónde va a tener la fuga esa recta? Pues necesariamente tiene que tenerla sobre el final de este plano. Y el final de este plano es tal que al hacer una paralela por V, ese plano corta este según esta recta. Por tanto, quedará sobre F2. ¿Vale? Pero ya marcamos aquí, marcamos las líneas que corresponden a las líneas ocultas, que ya sabemos que deben ir con segmentos discontinuos de igual tamaño. Entonces marcaríamos por aquí esas discontinuas, las haríamos con regla, pero bueno, eso quiere decir que tendría que borrar pues las líneas de atrás. Y si lo vemos esto de cerca, aparte de que tengan el mismo tamaño, hay dos cuestiones que sí hay que resaltar. Primero, al llegar a un vértice, ese vértice contiene tres segmentos, ¿no? Y esos tres segmentos salen ahí, estos tres de este punto. O sea, lo que no puedo hacer nunca es esto, porque esto queda indefinido, ¿no? Siempre en el vértice debo poner esto. Y lo mismo si sale, por ejemplo, de línea continua. Tenemos aquí una línea, tenemos aquí otra continua, no hay problema. Imaginemos que aquí es una pirámide y tiene otra lista por detrás. Bueno, pues de aquí debo poner el primer segmento continuo unido a este vértice, ¿vale? O sea, lo que no puedo poner en esta pirámide, por ejemplo, pues es esto así. Esto no se puede hacer, ¿no? Y luego que los trazos pues sean más o menos iguales. No puedo ponerlas así discontinuas de distinto tamaño porque esto es para representar ejes de revolución o ejes de simetría, ¿vale? Bueno, tenemos ya el cubo y por último ya para concluir, para demostrar que es cierto que esto realmente, como lo podríamos ver, que esto es podríamos calcular por ejemplo las trazas de cualquier recta, ¿no? ¿Qué significa la traza? Pues significa esto, significa que si por ejemplo esta línea viene por aquí, ¿no? Tiene en realidad esta fuga. ¿Dónde tiene la traza? Bueno, pues como esta línea viene por este plano, corta aquí. Eso quiere decir que tiene la traza en B y por tanto al levantar por aquí una línea vertical, a ver que está saliendo fuera, al levantar por aquí por la traza de B una vertical, pues sé que la línea, bueno, por B esta recta la voy a llamar, no tiene nombre, aquí la voy a llamar por ejemplo la recta X, ¿no? Esta recta X tiene esta fuga, puedo poner F sub X y tiene entonces la traza aquí. Esta sería la traza de X, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque en realidad el plano vertical que pasa por esa recta corta este plano de cuadro según aquí este punto que proyecto y por tanto será esta recta de intersección entre los dos planos, es esta recta.
Entonces, como en realidad esa recta corta ahí, a esta recta, pues necesariamente donde corte a la recta vertical, ahí tengo la traza de la recta, tengo la fuga, y una recta queda siempre definida por su traza y su fuga, con lo cual con esos dos puntos ya me quedaría perfectamente definida, ¿no? En todo caso, si proyecto el punto principal, que es la proyección de V, sobre el cuadro, tengo entonces que a la altura del horizonte queda aquí el punto principal, ¿no? Bueno, pues si ahora, por ejemplo, uno este punto con F4, vamos a unir, vamos a hacerlo aquí. Bueno, pues esto es lo que me define en el alzado la dirección de esta recta, pero es la proyección de esta línea desde V hasta F proyectada en el alzado, ¿no? Que podría, por ejemplo, girarlo. ¿Y cómo lo podría girar? Pues, por ejemplo, prolongar aquí esta línea, prolongo esta línea, y ahora lo que hago es, por ejemplo, coger aquí esta dimensión. Si cojo esta dimensión desde V hasta la fuga F, creo que le había llamado F3, sí, F3, entonces paso mediante un arco esta medida, y ahora si nos fijamos tiene esta amplitud. Fijaros que aquí en el espacio tenemos este ángulo, ¿no? Y tenemos aquí la posición de F4. Si yo cojo este triángulo y lo giro hacia aquí, como hice, ahora al proyectarlo aquí ya tendré el ángulo real, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es girando este triángulo. O sea, este triángulo que tengo aquí es este, ¿no? Este triángulo respecto a esta recta lo que hago es girarlo así, y ahora tengo este punto. Entonces ahora lo traslado y lo giro aquí arriba, ¿no? Lo traslado y lo giro, o lo que es lo mismo, cojo aquí esta ortogonal, la proyecto aquí arriba, prolongo la línea del horizonte y ahora uno este punto con este. Bueno, si esto estuviera bien dibujado, que espero que más o menos, pues esto tendría que ser este ángulo porque era el ángulo que habíamos cogido de 30 grados, ¿no? O sea que esto tendrá que ser de 30 grados. Bueno, y esto es la forma de calcular los ángulos en una perspectiva cónica. Y por último, ya para comprenderlo, basta con que hagamos esto en el espacio, ¿no? Incluso podríamos también recortar y colocar esto en el sitio que le corresponde, ¿no? Pero bueno, nos vamos a conformar con esto. Entonces, si cortamos por aquí, vamos a, pues si lo podemos hacer rápido, simplemente así. Lo cortamos así ahora. Les quitamos este trozo. Tenemos ya la perspectiva, como vemos aquí. Tenemos la figura en planta y alzado. Y ahora lo que necesitamos es, pues, realmente la perspectiva del objeto. Como la traza vemos que está aquí, entonces hacemos coincidir aquí las trazas y aquí tenemos ya la posición exacta del objeto, ¿no? Bueno, y ahora esto de aquí lo que hay es que girar, con lo cual ya obtendremos aquí todo. Vamos a hacerlo así también para que se vea. Le quitamos este trozo. Al final la geometría descriptiva es todo papiroflexia. Pues tenemos aquí el ángulo. Bueno, pues ya lo tenemos todo aquí. Aquí tenemos la posición ya de la figura y aquí tenemos, como vemos, el ángulo de 30 grados. Lo único que hicimos fue girar esto y una vez que lo teníamos girado lo trasladamos y lo colocamos aquí. Pero vemos que en realidad esto que tenemos aquí es todo producto de esta configuración espacial. Trabajando con proyecciones, proyectamos el punto V sobre el cuadro, que es el punto principal, seguimos la dirección de esta línea, que era una línea a 30 grados, de esta línea o la de abajo o esta o cualquiera de ellas, y obtuvimos ahí la fuga. Entonces, al hacer este giro y pasando también V abatido hacia aquí y ahora haciendo este nuevo giro de 90, obtuvimos ya el ángulo ahí, que realmente lo dibujamos aquí arriba, ¿no? Bueno, pues esta configuración espacial conviene entenderla. Conviene entender primero las proyecciones del cubo que está aquí colocado,
y una vez ya que tenemos las proyecciones del cubo, la perspectiva de ese cubo con las fugas que corresponden a esas proyecciones, ¿vale? Y la posición exacta ahí del punto de fuga, ¿no? Bueno, yo recomiendo, cuando hay alguna duda, pues construir la maqueta. La maqueta ya nos está definiendo todo lo que hemos hecho, nos está diciendo realmente cuál sería su fundamento, ¿no? O sea, si tenemos ahí la perspectiva de la figura, tenemos aquí, por ejemplo, la posición ya de la perspectiva, la posición de la figura en 3D, pues bueno, es muy fácil entender que hicimos ese giro, por ejemplo, para obtener la fuga. O sea que si en vez de poner las medidas y proyectarlas, como hicimos para obtener la perspectiva de la figura, lo que hacemos es coger y directamente decir, bueno, como esto está a 30 grados, pues por aquí hago este giro y coloco ya hago esta transformación. Paso aquí esta medida, ¿no? Esta medida, a ver, esto estaba aquí, esta medida la giro, la proyecto aquí, la coloco en altura, coloco aquí los 30 grados, ¿no? Y necesariamente donde me corte esta vertical, ya sé que aquí va, porque la fuga está aquí, por esta vertical sé que aquí va a estar la fuga, ¿no? Bueno, sería otra forma, ya no necesitaría coger estas alturas que cogí, ¿vale? Bueno, pues esa sería la perspectiva del cubo en el caso en el que realmente el cubo pues está girado ahí 30 grados, ¿no? Una perspectiva cónica del cubo que está según esta posición, ¿vale? Unos 30 grados más o menos.